Y seguimos aquí en el otro lado de la pandemia y antes de irnos a Barcelona para hablar de la situación sanitaria en el mundo y para hablar del pase sanitario en el mundo, vamos a hablar, Eduardo, de lo que está pasando con esta reunión de la ministra Bisotti con la ministra Martorano para hablar precisamente del pase sanitario en la Argentina y en la provincia de Santa Fe. Para mí es algo que vengo diciendo ya desde hace un tiempo en relación a esta lucha, esta puja que hay entre la manera que el Estado pone un poco más de presión sobre aquellas personas que están todavía optando por no vacunarse y esto que está ocurriendo, lo que vamos a ver en un ratito en otros lugares del mundo con la aparición de nuevas cepas, la progresiva cantidad de casos en aumento en relación a fundamentalmente este núcleo, este clúster que queda de personas no vacunadas y bueno, y lo que el Estado puede hacer para minimizar estos riesgos, entendiendo que después las consecuencias son universales, son para todos. Cuando vos tomás medidas restrictivas, no podés tomar medidas restrictivas para algunos sí y para otros no. Las medidas de restricción son en definitiva después universales. Bueno, cuando uno no quiere llegar a esto, tiene que extremar las formas de poder llegar a evitar este proceso y una de esas maneras de evitar este proceso es poder lograr que se vacune la mayor cantidad posible de personas. No hay manera de discutir que el agobio sanitario se minimiza con el inicio del esquema masivo de vacunación. Así que hoy la situación sanitaria que venimos viviendo en Argentina, en la provincia de Santa Fe y en Rafaela específicamente, tiene que ver con que el 80% de las personas en la ciudad aproximadamente están vacunadas y que tenemos que seguir insistiendo en que quienes tienen la primera dosis completen con la segunda dosis, quienes tienen que recibir la tercera dosis se apliquen la tercera dosis y quienes aún no iniciaron el esquema de vacunación empiecen a vacunarse lo más pronto posible porque hay disponibilidad de vacuna en cualquier momento en el hospital, en los lugares donde están disponibles para poder llevar adelante el esquema. Ya tenemos a un colega desde Barcelona, Ricardo Huttler, no sé si dije bien el apellido. Ricardo, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, Soledad, el doctor López, un saludo para todos ahí en Rafaela, en Argentina. Aprovecho estaba escuchando recién lo que decía, no recuerdo el nombre, perdón, pero aprovecho para refrendar, ¿no? Es fundamental vacunarse y lo estamos viendo ahora aquí en Europa con la subida de casos nuevamente, así que bueno, hay que vacunarse y usar barbijo sobre todo. ¿Qué pasa allí en España respecto a esto que se discute en muchas partes del mundo? En muchas partes funciona, en otras no lo han aplicado, que es el pase sanitario, exigir a los ciudadanos tener el carnet de vacunación COVID para acceder a espacios públicos o a ciertos lugares. Bueno, eso es algo que es un fenómeno que ya se empezó a dar hace un par de semanas en Austria, que fue el primer país que lo impuso. De hecho, confinó a los que no vacunados, están confinados los no vacunados, que no se quieren vacunar, porque hay un movimiento antivacuna bastante fuerte que se inicia en Alemania y después se propaga por diferentes partes de Europa. En España también hay movimientos antivacunas. Y bueno, esto, es muy conflictivo porque la vacuna todavía no es obligatoria. Hoy Alemania anunció que va a confinar a la población que no se vacunó y a partir de febrero va a ser la vacuna obligatoria. Eso va a relanzar el debate de que Europa haga la vacuna obligatoria, que es el problema creo que creen también los gobiernos que está sucediendo, para terminar con el tema de las personas que no están vacunadas y que propagan el virus. Y después, este pase COVID, que en realidad ya existía desde hace un año, no se estaba implementando o se implementaba de una manera muy localizada, dependiendo provincias o alguna comunidad autónoma, etcétera. Ahora ya se está extendiendo, pero todavía sigue siendo localizada. Pero ya lo hacen más países como Alemania, Austria, ahora Cataluña a partir de mañana ya es obligatorio el pase COVID, que es el certificado COVID, que es el certificado de la vacuna, que es un QR, para poder entrar a cualquier lugar de ocio y obviamente cualquier lugar público, ¿no? Ricardo, ¿cómo te va? Eduardo López te saluda. Encantado, Eduardo. Un gusto. Ricardo, dos preguntas en una. La primera, ¿cómo está hoy la situación sanitaria en Cataluña, en Barcelona específicamente? Y la segunda, ¿cómo ves también
habiendo asistido estos últimos días a algunas manifestaciones sociales en diferentes lugares de Europa, ¿cómo ves o cómo está hoy la sensación social de poder llevar adelante un control más estricto o la aplicación de un pase sanitario también en España? Bien, o sea, la situación es preocupante en Europa Central sobre todo. España, digamos, hace un par de semanas estaba con números, estaban en zona amarilla, hoy ya está en zona roja. Y ya hay, hoy a la mañana ya había promedio 220 casos por cada 100.000 habitantes, cuando hace 10 días teníamos 48. Sí. ¿Sí? Digamos, están creciendo los casos porque hay más circulación de personas, además, o sea, sumado a las personas recordemos que estamos en invierno acá, ¿sí? Entonces, sumado a las personas que no se vacunaron, después tenemos acá que en Argentina creo que están vacunando ya los menores, aquí recién empezamos a vacunar a los menores, ¿sí? Sumado a las personas que no se vacunaron, más sumado a la circulación, digamos, como una especie de relajamiento digamos, de la gente, de las personas, eso, digamos, hizo que, digamos, se volviera a crecer la cantidad de contagios. Y con la cepa nueva, que todavía no es gravitante, Omicron, hay un par de casos en Cataluña y un par en Navarra y en Madrid, o sea que todavía no es gravitante, pero que va a ser de acá a un par de meses la Seguro, la dominante. Y ahora se viene un feriado muy largo aquí, que es la semana que viene, que son 3 días, el sábado, domingo, lunes, martes y miércoles, y luego las fiestas. Y acá las personas circulan muchísimo porque obviamente es muy fácil acceder a transporte público, avión, etcétera, es económico, y la gente digamos, se traslada como todos en el mundo para vivir las Navidades y las fiestas. Así que eso va a generar un problema más grande. Y después la otra pregunta, con respecto a cómo lo está tomando, bueno, igual, volviendo a la pregunta 1, rápido te digo, es las UCI todavía no están resentidas. Claro. O sea, todavía claro. no hay un estamos en la etapa de muchos contagios, todavía no en la etapa de mucha ocupación de cama intensiva. Exacto, estamos en la etapa de que hay muchos contagios y hay muchas personas que ya han tenido COVID que se están volviendo a contagiar. Claro. ¿Sí? Entonces, ese fenómeno es el que está traccionando los casos. Uh-huh. Pero digamos que los especialistas ya están diciendo que al paso que vamos, se van a empezar a ocupar las camas. Un par de meses vamos a estar igual que hace un año. Claro. Y hay lugares donde están peor, como Alemania, por ejemplo, que Exacto. están muriendo, falleciendo 450 personas por día. ¿Sí? Entonces, a España todavía no estamos en ese momento. Pero bueno, hay que ver qué va a pasar. Y después, con respecto al tema de cómo lo están tomando, bueno, no lo están tomando bien, claramente. De hecho, Madrid, donde gobierna el PP, en Cataluña gobierna la izquierda republicana, digamos, y en Madrid ya dijo que no iba a poner pase COVID. O sea, ya empieza a haber conflictos aprovechándose, digamos, de este problema que es grave, diferentes comunidades autónomas que también en función de la defensa de su tejido económico, etcétera, digamos, con esa excusa es que no ponen, por ejemplo, pase COVID u otra comuna lo mismo, ¿no? En comuna me refiero sería lo mismo que provincia, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, como es dispar, entonces ya la gente que viaje de Cataluña a pasar las fiestas, este festivo de la semana que viene, a Madrid o a zonas de Madrid, no tiene ninguna restricción. Los que vienen aquí van a tener restricción. Entonces ahí empieza a haber una estampida de relajar. Y el conflicto, sí, el conflicto con la política, la oposición, el conflicto con las antivacunas, con los movimientos que no se quieren vacunar, está latente y cada vez es peor. Ricardo, te pregunto por último, respecto a todo lo que mencionaste, ¿ha cambiado en algo el sistema sanitario en sí con el aprendizaje que dejó el primer año de la pandemia tan álgido, con tantos contagios, tantas muertes, tanto cansancio por parte de los médicos? ¿Se ha recompuesto la situación con el sistema sanitario? ¿Cómo está hoy para afrontar, en este caso, una nueva ola? A ver, es una pregunta es como compleja con la anterior porque va a depender mucho de la comunidad autónoma. O sea, claro. Cuando Cataluña está, digamos, incorporando más médicos, Madrid ya anunció que va a despedir médicos. Claro. Entonces, depende mucho de la comunidad autónoma. Yo te puedo hablar en general, pero en Cataluña se trabajó muy bien, se equipó mucho más a los cuerpos médicos, más enfermeros, más médicos, más sanitaristas,
se habilitaron un montón de lugares que antes no existían para poder hacer vacunación. Eso sí también se da en otros lugares como Madrid o como el País Vasco, pero digamos aquí digamos todo es con cita o con turno, como le llaman, con cita, y digamos no hay prácticamente esperas, pero por ejemplo en Madrid tenés esperas de 2 horas, ¿sí? Para cualquier médico, y no sé, aparte de COVID, ¿no? Entonces depende también de la comunidad autónoma, es cómo afrontan la situación. O sea, en Madrid es mucho más digamos, más conservador en ese sentido, y allá anunció que iba a despedir todos los médicos que había tomado, todos los, digamos, los sanitaristas, no sé si médicos, enfermeros, que había tomado para dar abasto para la pandemia, pero hay que ver ahora qué va a pasar, si va a tomar esa decisión, teniendo en cuenta que están aumentando los casos. Entonces quieren achicar los presupuestos que usaban para la sanidad. Y después el País Vasco, digamos que siempre tiene una muy buena sanidad, está apostando a incorporar más sanitarios. Lo mismo pasa con Andalucía y con Valencia. El tema es que esas comunidades tienen menos coparticipación, o menos lo que llamamos coparticipación en Argentina, por lo cual tienen menos presupuesto y lo tienen saturado el presupuesto. Entonces dependen de que el gobierno central les envíe más partidas para poder contratar más gente. Pero en un caso o en el otro, la conclusión es que la política mete la cola y de acuerdo a esto se maneja lo sanitario y no debería ser así. Te agradezco muchísimo, Ricardo, tu contacto y todo lo que nos describiste. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias. Allí estaba el colega desde Barcelona, Ricardo Hudler, hablando de esto, que qué tema, ¿no? Cuando atentos, la política... atentos a lo que pasa en Europa, porque el delay después, muchas veces esas cosas después ocurren acá. Atentos. Exactamente, y no es tanto trabajo sostener las medidas de cuidado, como decía antes el presidente del Club Independiente, Daniel Vitaloni. Hacemos una pausa, cuando volvemos nos damos un gran lujo.